Reinos olvidados, Las espadas del cazador volumen 2, Los senderos de la muerte R.A. Salvatore Preludio, Las tres neblinas, Obould mucha flecha. Gritó Catherine Reed, cuyos ojos parecían estar a punto de saltar de las órbitas. Mientras se dirigía al rey de los orcos y sus acompañantes, la hechicera estaba en trance, a medio camino entre el mundo de los vivos y la tierra de los muertos, o eso aseguraba ella. Las tres neblinas definen los límites de tu territorio situado más allá de la columna del mundo, la larga línea del río Surbrin, cuyos vapores alimentan el aire de la mañana. El fétido humo de los páramos eternos, que pronto estarán en tus manos. La esencia espiritual de tus ancestros muertos, que hoy vagan por el embrujado paso rocoso. Esta es tu ocasión, Rey Obould, y esos serán tus dominios. La hechicera orca concluyó su profecía alzando los brazos, y soltando un aullido que al punto, fue coreado por las distintas bocas con que se expresaba la voluntad de Grums el Tuerto, la deidad de los orcos. Entre aullidos similares, con los brazos en alto, los restantes chamanes giraban sobre sí mismos mientras describían un círculo más amplio en torno al rey orco, y la maltrecha efigie en madera de su dios bien amado. La maltrecha y hueca estatua de madera en cuyo interior se había escondido el enemigo. El insulto a la imagen de Grums. La profanación de su dios. Urlgen Tres Puños, el hijo de Obould, y heredero del trono, estaba mirando a la bruja con una mezcla de asombro, emoción y gratitud. Cinca, una de las hechiceras subalternas, si bien más coloristas de la tribu Mucha Flecha, nunca le había caído demasiado bien. Con todo, en aquel preciso momento, la bruja venía a decir aquello que más convenía a Obould. Urlgen miró a su alrededor, y contempló aquel mar de orcos tan frustrados como furiosos. Su mirada escrutó los bocas abiertas, los dientes amarillentos y verdosos, afilados y rotos, los ojos amarillos e inyectados en sangre, tan nerviosos como plagados de temor. Urlgen se fijó en las continuas discusiones, y en los empujones que había entre sus filas. Los insultos rebosaban de rabia y amargura, al igual que todos los orcos de la columna del mundo, unos seres condenados a vivir en lóbregas cavernas, mientras las demás razas disfrutaban de las comodidades aportadas por sus respectivas ciudades y sociedades. Los orcos estaban tan ansiosos y rabiosos como el propio Urlgen. Así lo venían a indicar sus lenguas puntiagudas y babeantes sobre los labios cuarteados. ¿Lograría Obould reconducir la triste suerte de los orcos del norte? Urlgen había dirigido el asalto contra la ciudad de los humanos conocida como Sayos, ataque que se había saldado con una gran victoria. Habían derruido el torreón del poderoso brujo de la ciudad, tan detestado por los orcos. El brujo había muerto, junto con la mayoría de los suyos, y un buen número de enanos. Entre estos se incluía, o eso pensaban los orcos, el mismísimo rey Bruenor Batleamer, el soberano de Mithril. Sin embargo, muchos otros habían escapado con vida, valiéndose de una ñagaza perpetrada con ayuda de aquella estatua blasfema. Al encontrarse frente a aquel gran fetiche de madera, casi todos los guerreros de Urlgen se habían postrado en señal de reverencia ante la despiadada divinidad a la que adoraban. Pero la aparición de la estatua había sido una trampa. El ídolo se abrió de pronto, y de sus entrañas surgió un pequeño ejército de enanos que aniquiló a gran parte de los desprevenidos orcos, y puso en fuga hacia las montañas a quienes no resultaron muertos. Los últimos defensores de la ciudad asediada aprovecharon el desconcierto para escapar. No solo eso, sino que a poco se unieron a una nueva fuerza de enanos, que parecían rondar los 400 guerreros. Entre unos y otros se las habían arreglado para mantener a raya al ejército que Urlgen había enviado en pos de los fugitivos. El comandante orco había perdido a muchos de sus combatientes. No era de extrañar que cuando Obould finalmente hizo acto de presencia, Urlgen temiera ser reprendido, y hasta azotado por su fracaso. De hecho, su padre se mostró implacable con él en un primer momento. No obstante, poco después, y para sorpresa de todos, empezaron a llegar rumores de que se estaban acercando refuerzos. Eran incontables las tribus que venían a unirse a ellos desde sus agujeros en la columna del mundo. Al meditar sobre lo sucedido, Urlgen no dejaba de maravillarse ante la rapidez de reflejos mostrada por su padre en aquel momento. Obould, al instante, ordenó que el campo de batalla fuera sellado, y la pista de los fugitivos borrada por completo. Era crucial dar la impresión de que nadie había escapado con vida de Sayos.
Obould entendía que era imperioso dosificar según sus intereses la información ofrecida a quienes llegaban de refuerzo. En consecuencia, el señor de los orcos ordenó a Urlgen que instruyera a sus guerreros en la necesidad de insistir en que ningún enemigo había sobrevivido. Provenientes de las cuevas más profundas de la columna del mundo, las tribus orcas se habían sumado con entusiasmo al ejército de Obould. Los distintos cabecillas le habían hecho entrega de valiosos presentes mientras se postraban a sus pies y le juraban lealtad eterna. Según se decía, las distintas tribus habían llegado encabezadas por sus respectivos chamanes. Astutos y malévolos como siempre, los enanos habían mancillado la imagen de Grums, de forma que los sacerdotes encomendados a este se habían aprestado a enviar a los suyos en auxilio de Obould, quien, sin duda, sabría vengar aquella afrenta. Obould, que había matado al rey Bruenor Vatleamer, les haría pagar muy caro a los enanos el sacrilegio cometido. Como era de esperar, Urlgen se había sentido aliviado. Aunque era más alto que su padre, carecía de la bestial fuerza física necesaria para plantar cara al formidable líder de los orcos. Por si no le bastase con su imponente vigor, Obould además contaba con su prodigiosa cota de malla negra, sembrada de letales punzones, y con su mágica espada, dotada del poder de estallar en llamas a voluntad de su dueño. Nadie, ni siquiera el orgulloso Urlgen, estaba en disposición de desafiarlo y cuestionar su ascendiente sobre los orcos. En todo caso, ya no tenía que preocuparse de todo eso. Con la hechicera Girovaga al frente, los chamanes estaban prometiendo toda clase de parabienes a Obould al mismo tiempo que le felicitaban por su triunfo en el asalto a Sayos, un triunfo que, al fin y al cabo, había sido obtenido por su valeroso vástago. Obould, en aquel momento, miró a Urlgen. Su dentona sonrisa relucía más ancha que nunca, y era distinta a la que aparecía en su rostro cuando se disponía a divertirse, torturando a algún infortunado prisionero. Obould estaba contento con Urlgen, contento con todo cuanto lo rodeaba. Al fin y al cabo, el rey Bruenor Vatleamer había muerto, y los enanos habían huido en desbandada. Y aunque los orcos habían perdido casi 1000 guerreros bajo los muros de Sayos, su número se había multiplicado desde entonces. Y todavía faltaban más por llegar. Eran incontables los que se acercaban, medio cegados por la luz del sol que muchos veían por primera vez en sus vidas, recorriendo las sendas de montaña en su camino hacia el sur para atender a los llamamientos de los chamanes, del divino Grums, y del rey Obould Mucha Flecha. Me haré con el reino que me ha sido destinado, proclamó Obould después de que los chamanes terminaran con sus danzas y sus invocaciones rituales. Una vez que la tierra comprendida entre las montañas y las 3 neblinas sea mía, nos lanzaremos al asalto de quienes todavía insisten en oponerse a nosotros. Conquistaremos la ciudad de la Felvar, exclamó, secundado por los vítores de 1000 orcos. Pondré en fuga a los enanos, y los obligaré a refugiarse para siempre en los hediondos agujeros de Advar, añadió Obould, dando un paso adelante, y poniéndose al frente de sus huestes. Acabaré con el reino de Mirabar, al oeste, exclamó, entre los hurras de 1000 orcos. Haré que la orgullosa luna plateada tiemble a la mención de mi nombre. Los orcos redoblaron sus vítores ante esa última promesa. La entusiasta Tzinca se aferró al orco gigantesco, y lo besó. Ofreciéndosele, le trasladó la bendición del propio Grums en los términos más explícitos posibles. Entre los hurras entusiastas de los suyos, Obould estrechó a la hechicera con su robusto brazo. Urlgen se mantenía en silencio. No obstante, en su rostro era visible una sonrisa mientras Obould llevaba a la sacerdotisa en volandas, junto a la profanada estatua de Grums. Urlgen estaba pensando en la formidable herencia que un día recibiría. Al fin y al cabo, Obould no iba a vivir eternamente. Y si la cosa se retrasaba, el propio Urlgen se encargaría de acelerar la situación. Primera parte, unas emociones confusas y sé lo que tenía que hacer. Cada paso del viaje que emprendí al salir de Menzoberranzan encontró su guía en mis propias convicciones sobre el bien y el mal, sobre el desinterés y el altruismo. Incluso cuando me equivoqué, como todo el mundo hacía alguna vez, mis yerros tuvieron su origen en el juicio erróneo, o la simple debilidad, antes que en la traición a la propia conciencia. Pues sé que en esta residen los principios y enseñanzas fundamentales que nos acercan a los dioses que hemos escogido, a nuestra propia definición y esperanza del paraíso. Nunca he traicionado mi propia conciencia,
si bien sospechó que ésta me ha llamado a engaño. Hice lo que tenía que hacer. Y sin embargo, Edgifine está muerta, pues mi antiguo empeño en salvarla se saldó con un fracaso estrepitoso. ¿Acaso alguna entidad divina se estará riendo en estos momentos de mi necedad? O quizá todo fue una mentira, o peor aún, un engaño infligido a mí mismo. Con frecuencia he pensado en términos de comunidad, en el progreso del individuo inscrito en el progreso del todo. Tal ha sido el principio rector de mi existencia, el mismo que me llevó a abandonarme en Soberranzan. Y ahora, en este doloroso momento, he llegado a comprender, o acaso no me queda más opción que admitirlo, que esta creencia mía tenía un cariz muy personal. Resulta irónico que, al pensar en términos de comunidad, no hiciera más que alimentar mi desesperada necesidad de pertenecer a un conjunto que fuera más allá de mi propia persona. Al repetirme a mí mismo que mis convicciones eran las correctas, no resultaba, en realidad, muy distinto de quienes se agolpan ante el púlpito del pastor. Yo también quería estar en paz conmigo mismo, con la salvedad de que trataba de dar con las respuestas adecuadas en mi propio interior, mientras que los demás intentan encontrarlas en el exterior. En este sentido, hice lo que tenía que hacer. Y sin embargo, no consigo eliminar la creciente intuición, la creciente sospecha, el creciente temor de haberme equivocado. Pues, ¿qué sentido tiene todo cuando Edgifine está muerta después de haber conocido una existencia que fue un verdadero infierno? ¿Qué sentido tiene que mis amigos y yo siguiéramos los impulsos de nuestros corazones y confiáramos en nuestras espadas, si después los vi morir aplastados por las piedras de un torreón que se desmoronaba sobre sus cabezas? Si siempre hice lo que tenía que hacer, ¿dónde está la justicia, y dónde está la benevolencia de un Dios misericordioso? La mera formulación de esta pregunta me alerta del orgullo desmedido que me afecta. La mera formulación de esta pregunta me revela las torpes maquinaciones de mi alma. No puedo evitar preguntarme si de veras soy distinto de los demás. Las apariencias así lo indican, pero, ¿de veras lo soy? Mis convicciones de altruismo y desinterés, ¿acaso no encubrían el deseo de obtener exactamente lo mismo que las sacerdotisas de Mensoberranzan andaban buscando, esto es, la vida eterna, y una mejor posición entre los míos? Del mismo modo que el torreón de Wittegro se estremeció y acabó por desmoronarse, lo mismo empieza a suceder con las ilusiones que antaño guiaron mis pasos. Yo me formé como guerrero. De no ser por mi habilidad con las cimitarras, seguramente habría sido una figura menos conocida, respetada y aceptada en el mundo que me rodea. Lo único que hoy me queda es mi formación y mi habilidad como guerrero, y me propongo utilizarlas para emprender una nueva etapa en el camino tan curioso como sinuoso que está siendo la vida de Drizzt Do'Urden. Me propongo extender las consecuencias de mi rabia a los seres inferiores que han acabado con cuanto yo amaba, con quienes ahora he perdido para siempre a Edgifine, Bruenor, Wulfgar, Regis, Catibrie. Por no hablar del propio Drizzt Do'Urden. Mis dos cimitarras, Muerte de Hielo y Centella, son hoy aquello que hoy me define, del mismo modo que Genuibar es hoy mi única compañera. Confío en ellas, y en nadie más. Drizzt Do'Urden 1. Un recordatorio para la venganza. Drizzt, se decía que aquello no era ningún altar. Hincado sobre un palo en horquilla, y clavado en el suelo, el casco de un solo cuerno de Bruenor Batleamer presidía la pequeña hondonada en la que el elfo oscuro había montado su campamento. El yelmo estaba dispuesto frente a la empinada pared rocosa que cubría la retaguardia de la hondonada, el único lugar de aquel refugio natural al que llegaban los rayos del sol. Drizzt así lo quería. Quería tener el yelmo a la vista. No quería olvidar. No quería olvidar a Bruenor, como no quería olvidar a sus demás compañeros. Por encima de todo, no quería olvidar a quienes habían acabado con ellos, y con su propio mundo. Drizzt tuvo que reptar para cruzar la hendidura que había entre los dos grandes peñascos, y llegar a la hondonada. No le importaba. De hecho, casi lo prefería. La absoluta carencia de comodidades, la naturaleza casi animal de su existencia, le resultaban amables, catárticas, un recordatorio de aquello en lo que tenía que convertirse, de lo que tenía que ser, si quería seguir con vida. En ese momento, había dejado de ser el Drizzt Do'Urden del Valle del Viento Helado, el amigo de Bruenor y Catibrie, Wulfgar y Regis. Ya no era Drizzt Do'Urden,
el montarras a quien Montolio de Brouche había iniciado en los secretos de Mieliki. De nuevo era el drow solitario y escapado de Mensoberranzan, el refugiado de la ciudad de los elfos oscuros que había repudiado las enseñanzas de las mismas sacerdotisas que tan injustamente se habían portado con él, las responsables de la muerte de su padre. De nuevo era el cazador, un ser movido por puro instinto que había derrotado a los demonios que habitaban la antípoda oscura. Y entonces iba a hacer pagar muy caro a los orcos las muertes de sus compañeros queridos. De nuevo era el cazador, obsesionado por la supervivencia, que había apartado de su mente el dolor causado por la pérdida de Elgifain. Una tarde, Drist se arrodilló frente al tótem sagrado, el yelmo de su amigo que relucía a la luz del sol. Bruenor había perdido uno de los dos cuernos del casco muchos años atrás, mucho antes de la llegada de Drist al mundo. Según le confió el enano una vez, si nunca lo había reemplazado había sido para no olvidar jamás la necesidad de andar por el mundo con la cabeza baja. Sus delicados dedos acariciaron la áspera rugosidad del cuerno sajado. Drist seguía percibiendo el olor de Bruenor en la banda de cuero del yelmo con tanta nitidez, como si el enano en aquel momento estuviera de cuclillas a su lado. Como si justo acabaran de volver de otra batalla brutal, respirando con fuerza, riéndose con ganas y bañados en sudor. El drow cerró los ojos, y volvió a ver la última, desesperante imagen que tenía de Bruenor. Drist vio cómo el blanco torreón de Wittegro ardía en llamas, mientras un enano solitario seguía impartiendo órdenes desde lo alto, hasta el último y fatal instante. Entonces el torreón se estremeció, y se vino abajo, y arrastró al enano en su caída. Drist cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. Tenía que luchar contra ellas como fuera. El guerrero en que se había convertido no podía permitirse semejantes expansiones. El elfo oscuro abrió los ojos, y volvió a fijarlos en el yelmo, tratando de rehacerse, y recabar nuevas energías dictadas por la furia. Su mirada siguió el rayo de luz hasta dar con las botas, tiradas en el suelo. Podía pasarse sin ellas, como podía pasarse, sin tan debilitadoras emociones. Drist reptó sobre su vientre, y salió de la pequeña hondonada por la grieta que separaba los dos peñascos. El sol empezaba a ponerse en el horizonte. Drist se levantó de un salto, y olfateó el aire de la tarde. Sus ojos miraron en derredor, escudriñando cada sombra, y cada reflejo de la luz solar, mientras el frío de la tierra ascendía por sus pies desnudos. Satisfecho, el cazador echó a correr hacia el terreno elevado. Drist reapareció por la ladera de una montaña cuando ya el sol se ponía al oeste. Inmóvil, contempló la comarca que se extendía a sus pies mientras las sombras se alargaban y llegaba el crepúsculo. Por fin, la luz de una hoguera centelleó a lo lejos. De forma instintiva, su mano fue a por la estatuilla de Onice que llevaba en un saquito amarrado al cinto. Con todo, finalmente apartó la mano del saquito. Esa noche no era necesario que convocase a Genuibar a su lado. Sus ojos se tornaron más aguzados a medida que la noche se cernía a su alrededor. De nuevo salió corriendo, tan silencioso como las mismas sombras, tan elusivo como una pluma al viento del otoño. Ágil a más no poder, el elfo avanzaba, sin dificultad por aquellas sendas de montañas sembradas de piedras caídas ladera abajo. Asimismo corría entre los árboles con facilidad, tan silencioso que los animales del bosque, incluso los despiertos ciervos, tan solo detectaban su paso cuando una ráfaga de viento les traía algo de su olor. Tras encontrarse con un riachuelo, Drist lo atravesó saltando con destreza sobre las piedras que asomaban a las aguas, sin que el piso resbaladizo le hiciera perder el equilibrio en ningún momento. Aunque había perdido el fuego de vista tan pronto como abandonó la ladera de la montaña, su sentido de la orientación le decía a dónde tenía que dirigirse, como si su propia furia fuese la que guiase sus largas zancadas. Tras cruzar una pequeña hondonada y un bosquecillo, el drow volvió a ver la fogata del campamento. Estaba lo bastante cerca como para reconocer las siluetas de quienes se habían detenido a descansar. Eran orcos, como reconoció al instante. Se lo dijeron los anchos hombros y la estatura enorme, así como los andares torpes y encorvados. Dos de ellos estaban discutiendo, lo que era frecuente entre aquellos brutos. Drist sabía lo suficiente de su lenguaje como para entender que los dos goblinoides estaban tratando de determinar a quién le tocaba montar guardia. Estaba claro que ninguno quería hacer de centinela,
una función que ambos venían a considerar como de trámite. Agachado tras los arbustos, el drow sonrió con malicia. Estaba claro que su vigilancia iba a ser efectivamente de trámite, pues por muy despiertos que estuvieran, en ningún momento detectarían su presencia. No conseguirían ver al cazador. El bruto que montaba guardia dejó caer la lanza al suelo rocoso, unió los dedos y giró las manos. Los nudillos crujieron tan ruidosamente como lo habrían hecho las ramas de un árbol al quebrarse. A Bellig siempre le toca la peor parte, gruñó, y volvió la vista hacia la fogata del campamento y las numerosas formas que junto a las llamas dormían o comían la basofia del rancho. Mientras os pegáis el gran festín, a Bellig le toca vigilar. Siempre igual. Con los ojos fijos en el campamento, el centinela siguió rezongando durante un buen rato. Cuando por fin volvió el rostro, su mirada se topó con una faz de ébano coronada por un mechón de pelo blanquísimo, en la que brillaban dos ojos color lavanda que parecían de fuego. Instintivamente, Bellig trató de recoger la lanza del suelo, pero dos filos relucientes aparecieron al punto a su izquierda y su derecha. El orco, entonces, intentó cubrirse con los brazos, pero las cimitarras del elfo oscuro atacaron con mayor rapidez. En vano trató de soltar un grito cuando ya las hojas curvadas habían sajado su garganta por duplicado. Bellig se llevó las manos a sus heridas mientras los filos letales volvían a ensañarse con su cuerpo una y otra vez. El orco, agonizante, se dio media vuelta, como si quisiera correr hacia sus compañeros, pero las cimitarras de nuevo se cernieron sobre él, sobre las piernas esa vez, y rebanaron músculos y tendones de forma certera. Al desplomarse, Bellig sintió que una mano lo sostenía, y lo dejaba en el suelo con sigilo. La bestia aún seguía viva, aunque ya no respiraba en absoluto, y la vida se le escapaba en forma de un charco de sangre que se ensanchaba a su alrededor. Sin hacer ruido, el verdugo se apartó. «Maldita sea. Dejarás de hacer ruido de una vez, estúpido Bellig», exclamó Onda, quien se encontraba bajo las ramas de un olmo enorme, a algunos metros de la fogata del campamento. «Figle y yo estamos hablando». «Ese Bellig siempre ha sido un incordio», observó Figle el feo. Carente de nariz, con el labio desgarrado, y los verdosos dientes retorcidos y afilados, Figle tenía un aspecto todavía más grotesco que el de los demás orcos. De joven había estado demasiado cerca de un orco particularmente rabioso, una temeridad que le había costado muy cara. «Un día de estos voy, y me lo cargo», apuntó Onda. El comentario hizo que una ancha sonrisa apareciera en el rostro de su compañero en tareas de vigilancia. De pronto, una lanza pasó silbando entre ellos, y se clavó con fuerza en el tronco de un árbol. «Bellig», exclamó Onda mientras Figle daba un paso atrás. «Voy a acabar contigo ahora mismo». Gruñendo con furia mientras Figle asentía con la cabeza, Onda se dispuso a arrancar la lanza clavada en el árbol. «Suéltala», ordenó una voz que hablaba en orco elemental, y que, sin embargo, sonaba demasiado melódica como para pertenecer a un verdadero orco. Sorprendidos, los dos centinelas se volvieron hacia el lugar de donde provenía la voz. Una figura esbelta y delgada los estaba contemplando con las negras manos en las caderas, mientras su capa oscura ondeaba al viento de la noche. «No vais a necesitarla», explicó el elfo oscuro. Exclamaron los dos orcos al unísono. «¿Qué sucede?», inquirió un tercer centinela, Bros, el primo de Onda. Tras acercarse a sus dos compañeros, Bros se quedó estupefacto al advertir la presencia del drow. «¿Y tú quién eres?», preguntó finalmente. «Un amigo», contestó el elfo oscuro. «¿Un amigo de Onda?», preguntó Onda con escepticismo, y señalándose el pecho con el pulgar. «Un amigo de los que murieron en la ciudad del Torreón», aclaró Drist. Antes de que los tres orcos pudieran comprender bien lo que sucedía, el drow desenvainó sus cimitarras con endiablada rapidez, en una fracción de segundo. Bros miró a sus dos compañeros con desconcierto. Musitó. Un instante después estaba muerto. A continuación, el elfo oscuro se lanzó a por los otros dos brutos. Onda, rápidamente, arrancó la sagalla clavada en el árbol mientras Figle desenvainaba dos pequeñas espadas, una de ellas muy curvada y la otra terminada en dos puntas. Onda giró sobre sí mismo lanza en ristre, presto a hacer frente a la acometida del drow. Drist se agachó y avanzó bajo la aguzada sagalla,
hasta situarse justo entre los dos orcos. Oonta, al momento, cargó con la lanza mientras Figle descargaba los dos espadines contra el Drow. Sin embargo, Drizzt ya no estaba allí. De un salto formidable, se las ingenió para esquivar la embestida de sus oponentes. Ambos guerreros se rehicieron al punto, y volvieron a lanzarse, con sus armas, contra un adversario que era mucho menor, y más liviano, que ellos. Con todo, las cimitarras entraron en acción, interceptaron la lanza, y rechazaron diestramente la acometida de Figle. Mientras pugnaba con sus cimitarras, el elfo oscuro despachó sendas patadas, tremendas, y rapidísimas, al rostro de cada uno de los brutos. Figle dio 2 pasos atrás, arreglándoselas a duras penas para rechazar con sus espadines el acoso del elfo oscuro. Tan confuso como su compañero, y tratando de protegerse con la lanza, Oonta también retrocedió. Cuando por fin se rehicieron, de repente se encontraron mirándose mutuamente, pues Drizzt parecía haberse esfumado en el vacío. Gruñó el atónito Oonta. Figle, de pronto, se estremeció cuando la curva punta de una cimitarra brotó del centro de su pecho. La hoja desapareció al instante, mientras el Drow rodeaba con presteza el corpachón de su rival, cuya garganta sajó con el filo de la segunda hoja. Acobardado, Oonta tiró su azagaya al suelo, dio media vuelta y salió corriendo hacia el campamento, aullando de miedo. Los sorprendidos orcos se arremolinaron en torno al aterrorizado centinela, desparramando sus asquerosas raciones de carne podrida por los suelos, y echando mano de sus armas. ¿Qué pasa aquí?, inquirió uno a gritos. ¿Y los demás?, quiso saber otro. ¿Un elfo Drow? ¿Un elfo Drow?, exclamó Oonta. Un elfo Drow ha matado a Figle y a Bros. Un elfo Drow ha matado a Bellig. Drizzt dejó que el orco escapara hacia la fogata, y aprovechó para avanzar con sigilo, y ocultarse a la sombra de un árbol enorme que había junto al perímetro del campamento. Mientras envainaba las cimitarras, calculó que sus enemigos rondarían la docena. Silencioso como la misma noche, trepó por el árbol mientras Oonta relataba lo sucedido. ¿Un elfo Drow?, apuntaron varias voces con asombro. Una de ellas mencionó el nombre de Doña, que a Drizzt le resultó familiar. Drizzt avanzó por una gran rama hasta situarse a unos 5 metros por encima de las cabezas de los orcos. Estos no dejaban de mirar a su alrededor, alertados por lo referido por Oonta. Drizzt cerró los ojos, y recurrió a los mágicos poderes de los Drows, el don innato que acompañaba a los de su raza. A los pocos segundos, consiguió convocar un globo de impenetrable oscuridad en medio de los orcos agolpados, junto a la fogata. El elfo oscuro saltó de rama en rama, moviéndose con enorme agilidad y perfecto equilibrio, ayudado por las cadenitas encantadas que llevaba al tobillo. Nada más tocar el suelo, salió disparado hacia el globo de oscuridad. Los escasos orcos que habían quedado fuera advirtieron la irrupción de aquella figura del color del ébano, y se lanzaron contra él entre gritos. Uno de ellos le envió un lanzazo. Drizzt esquivó sin dificultad la pesada azagaya, e hizo frente al primer orco que salió, trastabillando del negro círculo. Recurrió a otro de sus innatos poderes mágicos, unas llamas rojizo-azuladas que definían la silueta del bruto, unas llamas que no quemaban, pero que facilitaban la labor del fiero guerrero Drow. Las llamas, asimismo, tuvieron la virtud de desconcertar y distraer al goblinoide, que soltó un aullido de miedo al ver sus extremidades incendiadas. Cuando su mirada volvió a fijarse en Drizzt, tan solo vio el centellerear de una cimitarra. Cuando un segundo orco se lanzó contra Drizzt, este reaccionó con la rapidez del rayo. Se agachó para esquivar el pesado garrote del bruto, dibujó una curva en el aire con su cimitarra y seccionó el ligamento del orco. La bestia aulló de dolor, y se desplomó como un fardo, mientras el cazador entraba corriendo en el globo de oscuridad. Una vez en el interior, el Drow se movió por puro instinto, respondiendo con presteza a los ruidos y las sensaciones que lo circundaban. De forma intuitiva, reaccionando al calor del suelo bajo sus pies descalzos, el elfo oscuro adivinaba la situación de la fogata. A todo esto, cada vez que sentía el roce del corpachón de un orco, sus cimitarras se movían con celeridad, sajando y hendiendo al goblinoide mientras seguía avanzando, sin detenerse. En un momento dado, dejó de oír y sentir la presencia de los orcos, si bien su olfato le dijo que a su lado se encontraba uno de los brutos.
Tras hendirlo rápidamente con su aguzada centella, el bruto, chillando, cayó al suelo, agonizante. Asimismo, de modo instintivo, el cazador adivinó que estaba a punto de salir por el otro lado del círculo de oscuridad. Un sexto sentido le permitía controlar a la perfección todos y cada uno de sus pasos. Drizzt emergió a toda velocidad, manteniendo un perfecto equilibrio, y con la vista fija en los 4 orcos que se lanzaban contra él. Su instinto guerrero le indicó de inmediato cuál era la mejor línea de defensa. El drow plantó cara a la acometida de una sagalla cruzando las cimitarras y bloqueando la embestida. Aunque el aguzado metal muy bien podría haber rebanado la tosca madera, Drizzt se contentó con hacerla saltar por los aires con el plano de la espada. El cazador se situó junto al orco desequilibrado, y le clavó la punta de centella en la garganta. Sin detenerse en absoluto, Drizzt giró sobre sí mismo, y centella rajó la muñeca del bruto que llegó en segundo lugar, cuya espada salió despedida por los aires. Completando el giro, el drow se situó a espaldas del orco, y le atravesó las costillas con muerte de hielo, su segunda cimitarra. El cazador seguía en pie. Tras agacharse para esquivar un garrotazo, de un salto formidable, eludió una lanza que buscaba su vientre y cayó sobre el mango de la sagalla, que se estrelló contra el suelo bajo su peso. Centella entró en acción, pero el orco se agachó justo a tiempo para eludir la afiladísima punta. Drizzt, entonces, volteó la cimitarra en el aire, y tras aferrarla por la empuñadura en sentido contrario, la hincó hacia atrás, clavándola en el pecho del sorprendido orco que, garrote en ristre, se abalanzaba contra él por la espalda. A todo esto, con su mano libre, y sin detenerse, Drizzt hizo que el filo de muerte de hielo se clavara 1, 2 y 3 veces en el brazo con que el bruto recién desarmado intentaba protegerse. El cazador, entonces, liberó a Centella, que seguía clavada en el pecho del orco agonizante. Drizzt se apartó a un lado, para que éste no lo arrollase en su caída, y embistió al segundo goblinoid, quien aullaba de dolor a causa de su brazo ensangrentado. El cazador se apartó de su lado, e hizo frente a 2 nuevos orcos, que se lanzaban contra él en ataque coordinado. A velocidad de vértigo, Drizzt se deslizó de rodillas por el suelo, y cuando los orcos trataron de atravesarlo, con la espada y la sagalla, simplemente rodó por tierra, y se puso en pie de un salto a espaldas de sus atónitos oponentes. Conservando un perfecto equilibrio, el drow mantuvo a raya a los goblinoides con ayuda de centella. Cuando los brutos a duras penas se rehicieron, Drizzt volvió a sorprenderlos, girando sobre sí mismo, y haciéndoles frente con muerte de hielo. Sin perder un segundo, empuñó ambas espadas con las 2 manos, y descargó sendos tremendos mandobles contra sus enemigos, que cayeron muertos en el acto. El cazador ya no estaba allí. Los demás orcos se batían en desordenada retirada, convencidos de que nada podían hacer contra su oscuro oponente. Ninguno osaba ya enfrentarse a Drizzt, que se marchaba ya a toda velocidad por donde había venido, no, sin antes decapitar, con la cimitarra a un bruto que resultó estar cerca. El drow entró de nuevo en el globo de oscuridad, donde sus sentidos le indicaron que al menos 1 o 2 orcos seguían ocultos en la tiniebla. Por instinto, detectó a una bestia que estaba delante y a un segundo bruto agazapado a un lado. Al llegar junto a la fogata, Drizzt soltó un puntapié al gran caldero del rancho, y lo hizo saltar por los aires. En la oscuridad, el orco que tenía delante no se apercibió de la sonrisa que apareció en su rostro cuando el ardiente comistrajo bañó al segundo bruto, que prorrumpió en unos tremendos gritos de dolor, y salió huyendo, despavorido. El último orco se lanzó contra Drizzt mientras gritaba en demanda de ayuda. Con todo, el cazador no tenía dificultad en intuir la dirección de sus feroces garrotazos, y tras esquivar una de las ciegas embestidas, atravesó a su oponente con facilidad. Mientras el goblinoid se desplomaba herido de muerte, Drizzt salió del círculo de oscuridad. En un santiamén, advirtió que 2 de sus enemigos seguían vivos, un orco malherido que agonizaba, tendido en el suelo, y una segunda bestia que chillaba de dolor abrasada por el rancho ardiente. 2 certeras estocadas de sus cimitarras pusieron fin a sus sufrimientos. El cazador, finalmente, desapareció en la noche, dispuesto a acabar con lo que había empezado. El pobre Onta se desplomó junto a un árbol, jadeante y falto de aliento. Cuando su compañero se acercó para instarlo a seguir corriendo, Onta le indicó con un gesto que lo dejara en paz.
La huida los había llevado a más de 1 milla de distancia del campamento. Tenemos que seguir corriendo. Sigue tú solo, replicó el jadeante Oonta. Oonta había llegado de la columna del mundo, siguiendo las órdenes del chamán de su tribu, combinado a participar en la gloria del rey Obould, a luchar contra quienes habían osado profanar la imagen del divino Grums. Oonta había venido a luchar contra los enanos, pero no contra los Drows. Cuando su compañero lo agarró para instarlo a seguir huyendo, el exhausto Oonta se lo quitó de encima de un manotazo. Tomaos el tiempo que necesitéis, repuso una voz a sus espaldas, una voz que hablaba en orco con un extraño acento melódico. Tenemos que seguir adelante, exclamó el compañero de Oonta, volviéndose hacia el recién llegado. Sabedor de quién era este, sabedor de que ya estaba muerto, Oonta ni se molestó en alzar la vista. Un momento. Podemos hablar, imploró su compañero al elfo oscuro, mientras arrojaba el arma al suelo. Yo puedo hablar, respondió el Drow, esgrimiendo su afiladísima cimitarra, y sajando de un tajo la garganta del bruto. Tú, en cambio, lo vas a tener más difícil. El orco jadeó, ahogándose en su propia sangre. Y cayó muerto. Oonta se levantó, si bien sus ojos seguían, sin mirar a su letal oponente. El orco se situó frente al tronco de un árbol, y levantó los brazos, esperando que la muerte por lo menos le llegara con rapidez. Oonta sintió el cálido aliento del Drow detrás. La punta de una cimitarra se hincó en su espalda, la otra, en su nuca. Quiero que vayas a avisar al comandante de vuestro ejército, indicó el elfo oscuro. Dile que muy pronto tendrá noticias mías. Dile que me propongo matarlo. Un giro de su muñeca bastó para sajar la oreja derecha del orco. Este soltó un ronco gruñido de dolor, aunque tuvo la suficiente presencia de ánimo para no volverse a salir corriendo. Dile que voy a matarlo, repitió la voz a sus espaldas. Díselo a todos. Oonta así se lo prometió a su mortal oponente. Pero el cazador ya se había marchado.